El eclipse ha dejado su huella en Libra como un llamado inevitable a reordenar los cielos internos. Este signo, regido por Venus, siempre en búsqueda de armonía, belleza y equilibrio, se ha visto enfrentado a un sacudimiento que ha desafiado su aparente calma. Allí donde había dudas, se encendió la exigencia de decisiones. Allí donde había pactos sostenidos por la costumbre, el velo del eclipse obligó a mirar con claridad lo que ya no podía sostenerse. Los eclipses actúan como portales de destino, puntos de quiebre que no permiten volver atrás. Para Libra, la energía llegó como un espejo que multiplica la verdad y revela lo oculto, forzando a romper con la indecisión que tantas veces lo atrapa. El universo pareció tensar las cuerdas, como un arco celestial preparado para lanzar al signo hacia un horizonte nuevo, más valiente y auténtico. Las relaciones, que son el corazón del aprendizaje de Libra, se vieron agitadas por corrientes intensas. Algunos vínculos se revelaron como cadenas que impedían el crecimiento, mientras que otros, bajo la luz oscura del eclipse, mostraron una profundidad inesperada que solo podía fortalecerse a través de la prueba. El encuentro entre la luz y la sombra obligó a Libra a comprender que la verdadera armonía no surge de agradar a todos, sino de sostener con firmeza la propia esencia incluso si eso significa incomodar o romper viejas alianzas. El eclipse, como un martillo cósmico, golpeó las estructuras internas de Libra y abrió un sendero de renacimiento. En lo personal, este signo sintió la necesidad de reconfigurar sus prioridades, de reconocer qué deseos venían de su alma y cuáles eran reflejos impuestos por expectativas ajenas. La búsqueda de justicia, siempre tan marcada en Libra, dejó de ser solo un ideal abstracto para convertirse en un compromiso real con su vida, ser justo consigo mismo, antes que con el mundo. A nivel espiritual, el eclipse sembró un despertar. La belleza que Libra siempre ha perseguido con la mirada exterior, ahora se le exige descubrirla en el silencio interior, en la aceptación de sus sombras y en la fortaleza que surge al atravesar la oscuridad sin huir. Esa oscuridad eclipsal, lejos de ser un enemigo, se convirtió en un crisol donde se purifica la voluntad, donde se templa el carácter y donde se gesta una nueva claridad. En lo colectivo, Libra ha sido llamado a ejercer su papel como guardián del equilibrio en medio de tensiones que no parecen tener resolución inmediata. El eclipse le mostró que la paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostener la balanza aun cuando el peso sea desigual, aun cuando las fuerzas en pugna intenten quebrar su centro. Esa misión exige coraje, porque no se trata de mantener una calma superficial, sino de irradiar una serenidad que nace de haber enfrentado el caos y sobrevivido a él. El futuro de Libra tras este eclipse se escribe con letras de valentía. La indecisión ya no tiene cabida cuando el cosmos ha trazado un corte tan nítido entre lo viejo y lo nuevo. Se abrió un tiempo en el que el signo deberá confiar en su intuición y abrazar la certeza de que cada paso lo acerca a una versión más íntegra de sí mismo. Donde antes había miedo al error, ahora queda el aprendizaje de que la belleza de la vida también se revela en los caminos no perfectos, en las elecciones que construyen carácter. Este eclipse no fue una interrupción, sino un impulso. Como el momento en que la noche y el día se encuentran en un abrazo de sombras y resplandores, Libra ha atravesado un umbral sagrado. Ha visto caer máscaras, ha sentido cómo se deshacen los muros que lo mantenían en la complacencia, y ha descubierto que el verdadero equilibrio no es estático, sino dinámico, como la danza de las estrellas que giran en torno a un centro invisible. Desde ahora, Libra avanza con el poder de quien ha mirado la oscuridad sin temerle. Camina con la certeza de que su esencia es luminosa no porque nunca caiga en sombra, sino porque sabe renacer una y otra vez desde la penumbra. El eclipse ha sido la prueba, el despertar y la confirmación de que su destino no es esconderse tras la balanza, sino convertirse en ella, un símbolo viviente de la unión entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad y la grandeza, entre la duda y la verdad. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El eclipse también encendió en Libra una fuerza interior que lo empuja a redefinir la noción de destino. Allí donde antes pensaba que todo debía ser medido, calculado y discutido, la vida lo llevó a comprender que existen giros imposibles de prever y que el verdadero arte no está en controlar cada variable, sino en fluir con la corriente sin perder el timón de la identidad. Ese aprendizaje lo convierte en un navegante del tiempo, un ser que avanza entre mareas de incertidumbre sosteniendo la brújula de su propósito. En el terreno de la creatividad, el eclipse abrió puertas ocultas. Venus, su regente, vibra con las artes,
con la música, con la palabra y con la estética en todas sus formas. Este tránsito oscureció lo conocido para dar nacimiento a una inspiración más profunda, menos complaciente y más auténtica. No se trata de adornar lo que ya existe, sino de atreverse a crear desde la herida, desde la transformación, desde el contacto con lo invisible. Libra fue impulsado a dejar atrás la superficie para conectar con la esencia, convirtiendo su capacidad artística en un lenguaje de poder, un canal para expresar lo que no se puede silenciar. En lo emocional, el eclipse actuó como un terremoto silencioso que removió raíces. Muchos recuerdos guardados en lo más íntimo comenzaron a emerger, mostrando que la paz interior no se sostiene en la negación de la historia, sino en el abrazo a todo lo vivido. Libra descubrió que la verdadera fortaleza no consiste en esconder la vulnerabilidad, sino en exhibirla como un signo de humanidad. En ese movimiento, la máscara de la perfección se resquebrajó, dando paso a una autenticidad que atrae respeto y admiración más que cualquier intento de complacer. El eclipse también reveló la importancia del cuerpo como templo del alma. Para Libra, tan inclinado a los ideales abstractos, este tránsito señaló la urgencia de cuidar su vitalidad física, de honrar la energía que sostiene cada decisión, de convertir la disciplina cotidiana en un acto sagrado. No basta con aspirar a la armonía en lo mental y espiritual si el cuerpo queda relegado, ahora el signo siente que la belleza se manifiesta en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción concreta. La vida social, siempre un eje fundamental en Libra, se vio atravesada por pruebas que exigieron una redefinición de círculos y lealtades. El eclipse mostró que no todos los que acompañan son verdaderos aliados y que la diplomacia eterna no siempre garantiza vínculos sinceros. El signo aprendió que elegir con claridad a quienes lo rodean es un acto de poder y que la calidad de las relaciones importa más que la cantidad. Así, la soledad dejó de ser un vacío temido para convertirse en un espacio fértil donde se cultiva la independencia emocional y se construye la fuerza de sostenerse en pie sin depender de aplausos externos. En el plano espiritual, Libra fue llamado a mirar más allá de lo inmediato. El eclipse abrió una grieta hacia lo trascendente, recordándole que no es solo un signo que busca equilibrio en lo humano, sino también un puente entre planos. Esa revelación despertó en él la necesidad de conectar con rituales, símbolos y prácticas que lo acerquen al misterio de lo sagrado. Es un despertar que lo impulsa a reconocer que su sensibilidad a la belleza no es solo estética, sino también una llave para conectar con lo divino, con esa armonía universal que vibra más allá de las formas. El eclipse también tocó la dimensión del liderazgo. Libra, acostumbrado a compartir decisiones, se vio empujado a tomar la iniciativa y a asumir responsabilidades que antes prefería delegar. El cielo demandó firmeza, porque la misión ya no es ser espectador ni árbitro pasivo, sino protagonista que irradia justicia a través de su ejemplo. Esa transformación marca un salto evolutivo, de buscador de consenso a creador de dirección, de diplomático conciliador a estratega que guía con visión clara. La economía y los recursos personales no quedaron fuera del influjo eclipsal. El signo comprendió que la verdadera abundancia no nace de acumular sin rumbo, sino de alinear los dones con un propósito mayor. El eclipse trajo la oportunidad de soltar patrones de dependencia, de abrirse a nuevas fuentes de ingreso que no solo sostengan la materia, sino que también alimenten el alma. La prosperidad dejó de ser un fin aislado para convertirse en consecuencia de un camino auténtico. La lección última que el eclipse dejó a Libra es la certeza de que su misión no es simplemente buscar equilibrio, sino encarnar la fuerza de la transformación que conduce hacia él. No se trata de mantener una balanza inmóvil, sino de danzar con las oscilaciones, de aprender a caer y a levantarse, de descubrir que cada desequilibrio es una oportunidad de evolución. En esa conciencia, Libra se convierte en un héroe cósmico, un ser que abraza el cambio con la elegancia de quien sabe que toda sombra es el preludio de una luz más vasta. El eclipse no lo quebró, lo templó. Lo llamó a dejar atrás la complacencia, lo arrancó de la indecisión, lo invitó a caminar con pasos firmes hacia un horizonte donde la belleza, la justicia y la verdad se unen como destino. Ahora Libra avanza, no como quien busca agradar, sino como quien ha despertado al poder de su propia esencia, y con ese poder ilumina el camino de quienes se atreven a seguirlo. El eclipse también abrió un terreno de pruebas en la relación de Libra con el tiempo. Este signo, siempre tan inclinado a dilatar las decisiones y a buscar la respuesta perfecta, se vio enfrentado a un cielo que no concedió tregua. Los días se aceleraron, las oportunidades aparecieron y desaparecieron como relámpagos, y el mensaje fue claro: no hay espacio para la eterna espera. La energía cósmica lo empujó a actuar en el presente, a descubrir que el instante es la única materia prima sobre la cual se edifica el destino. Así,
Libra aprendió a vivir el ahora como un acto heroico, a honrar cada segundo como si fuese un regalo irrepetible. En el ámbito de la mente, el eclipse rasgó velos que mantenían ocultos viejos patrones de pensamiento. Allí donde reinaba la duda, se reveló la necesidad de claridad. Las ideas circulaban como ríos turbulentos, pero el eclipse obligó a seleccionar, a discernir, a trazar prioridades con firmeza. Libra descubrió que su intelecto, tan refinado y capaz de ver múltiples perspectivas, podía convertirse en prisión si no aprendía a jerarquizar. El despertar consistió en reconocer que pensar no es suficiente, la verdadera sabiduría se forja cuando las ideas se transforman en acción. La energía eclipsal también señaló la importancia del silencio. Para un signo tan sociable y comunicativo, acostumbrado a dialogar, negociar y buscar puntos de encuentro, el llamado fue hacia la interioridad. El eclipse enseñó que el poder del silencio no es vacío, sino semilla, que callar puede ser tan transformador como hablar y que en el espacio quieto de la introspección nacen las respuestas más profundas. En esa pausa, Libra encontró la posibilidad de escuchar su propia voz sin interferencias, y en ella se reveló un mapa más claro de lo que realmente quiere y de lo que debe dejar atrás. El eclipse no solo fue una sacudida en lo personal, sino también en la manera en que Libra percibe el mundo. El signo, siempre atento a lo externo, comprendió que la realidad que observa es reflejo de su propio interior. Allí donde veía caos, descubrió su propia fragmentación, allí donde veía belleza, reconoció el eco de su alma. Esa revelación lo invitó a asumir la vida como un espejo sagrado, a comprender que cada encuentro y cada circunstancia son símbolos destinados a guiar su evolución. En el terreno del poder, Libra fue confrontado con una verdad inevitable: no puede esconderse en la neutralidad eterna. El eclipse lo obligó a reconocer que elegir es un acto de soberanía y que no tomar partido también es una forma de decidir. El signo, tantas veces colocado en el papel de mediador, sintió la exigencia de asumir posturas firmes, aunque eso signifique perder la aprobación de algunos. El cosmos le recordó que la justicia que defiende no puede ser solo un ideal abstracto, sino una práctica viva que requiere valentía y coherencia. La vibración eclipsal también activó memorias ancestrales. Libra, en su conexión con el equilibrio cósmico, despertó a la sensación de haber recorrido estos aprendizajes en vidas pasadas. Viejos pactos de alma emergieron, trayendo consigo la necesidad de cerrar ciclos kármicos. Relaciones que parecían inexplicables cobraron sentido, heridas antiguas mostraron su origen y se abrió la posibilidad de redimir, perdonar y liberarse. El eclipse no solo trabajó en el presente, sino también en los hilos invisibles que unen al signo con su pasado espiritual. En lo vocacional, la transformación fue contundente. Libra descubrió que su misión no es solo vivir para agradar o embellecer, sino influir, guiar y sembrar armonía en terrenos donde reinaba el conflicto. El eclipse marcó el inicio de un llamado a liderar con ética y sensibilidad, a convertir sus talentos en herramientas de transformación colectiva. Allí donde otros solo ven división, Libra puede mostrar el camino de la unión. Allí donde otros ven un final, él puede percibir el renacimiento. El eclipse, al oscurecer la luz solar, también obligó a Libra a confrontar su relación con la sombra. Durante mucho tiempo el signo ha buscado mantener la apariencia de calma y equilibrio, relegando la ira, el dolor y el miedo a rincones invisibles. La energía eclipsal rompió ese velo, recordando que la sombra no es enemiga, sino fuente de poder cuando se integra. Libra descubrió que reconocer sus emociones más intensas no lo vuelve débil, sino más auténtico y más libre. Incluso en el ámbito de los sueños, el eclipse dejó huellas. Las noches se poblaron de símbolos, visiones y arquetipos que actuaron como mensajes del inconsciente. Imágenes de puentes, espejos y caminos se convirtieron en claves para entender los procesos que atraviesa. Libra aprendió a leer su mundo onírico como un oráculo personal, como un teatro sagrado donde su alma ensaya los movimientos que luego se materializan en la vigilia. El eclipse en Libra fue un cruce de umbrales. Le arrebató certezas, le mostró los límites de su diplomacia, le arrancó las máscaras del miedo y le entregó a cambio la oportunidad de una transformación heroica. Allí donde antes buscaba equilibrios frágiles, ahora se erige con la fuerza de quien entiende que la vida es movimiento, que la balanza nunca permanece fija y que la verdadera belleza está en aprender a sostenerse en medio del cambio. Desde ese crisol de pruebas, Libra emerge como un signo templado por el fuego del cosmos, listo para llevar su luz más allá de lo personal, dispuesto a convertirse en guardián de la armonía en un mundo que necesita su visión. El eclipse no fue final, fue inicio. Fue la revelación de que su destino no es solo buscar la justicia,
sino encarnarla, y en esa encarnación se convierte en ejemplo de coraje, de gracia y de resiliencia para quienes lo rodean. El eclipse abrió también un camino profundo en la forma en que Libra percibe su relación con la naturaleza y con los ciclos de la Tierra. Acostumbrado a vivir en el plano de lo social y lo mental, este signo se encontró con un llamado ancestral a reconectar con los ritmos de lo natural, a comprender que la armonía que tanto busca no solo se encuentra en los vínculos humanos, sino también en la danza de los elementos, en el movimiento de las estaciones, en la respiración de los árboles y en el pulso de la Tierra. El eclipse reveló que el equilibrio no es una abstracción mental, sino una sintonía con lo vivo, un reconocimiento de que todo lo que existe está unido por un tejido invisible. Esta revelación otorga a Libra la misión de ser un guardián de la belleza de la creación, un defensor de lo que necesita equilibrio en el mundo físico. En el terreno de la identidad, el eclipse sacudió las máscaras más profundas. Libra, tantas veces moldeado por las expectativas de los demás, comprendió que ya no podía sostener un yo construido sobre la necesidad de agradar. Las sombras trajeron consigo la revelación de la autenticidad, un recordatorio de que el signo no necesita justificarse ni medir cada palabra para ser aceptado. La oscuridad cósmica deshizo capas de condicionamiento y lo invitó a recuperar la inocencia de su esencia, a mostrar sin miedo quién es cuando no está representando ningún papel. Esa desnudez espiritual es en realidad su mayor fortaleza, porque lo libera de la carga de la aprobación externa y lo convierte en un ser íntegro, coherente y magnético. El eclipse también marcó un antes y un después en la forma de enfrentar los desafíos. Donde antes Libra tendía a esquivar el conflicto para evitar la ruptura, ahora se ve impulsado a entender que las pruebas son campos de entrenamiento del alma. La tensión, el desacuerdo y la lucha dejan de ser amenazas para convertirse en oportunidades de crecimiento. El signo descubre que su espíritu no está hecho de cristal, sino de acero templado con gracia, capaz de brillar incluso después de haber sido sometido a la fricción. En ese aprendizaje, Libra se convierte en un guerrero pacífico, alguien que entiende que la verdadera paz no se alcanza evadiendo la batalla, sino atravesándola con nobleza. El eclipse desató también una visión renovada de lo que significa el amor. No solo el amor romántico, sino el amor universal, el amor que no exige ni condiciona, el amor que fluye como energía creadora. Libra comprendió que la búsqueda del otro no puede ser una huida de la soledad, sino un encuentro entre dos seres completos que caminan juntos sin perder su libertad. Este tránsito lo empuja a dejar atrás relaciones construidas sobre dependencias o apariencias y a abrirse a vínculos más auténticos, donde la belleza radica en la reciprocidad del crecimiento mutuo. De este modo, el amor deja de ser un espejo frágil y se convierte en un fuego eterno que ilumina sin consumir. En lo colectivo, el eclipse despertó en Libra una conciencia de misión social más profunda. El signo entendió que su don para percibir múltiples puntos de vista no es solo un talento personal, sino una herramienta necesaria para los tiempos de división y polarización. La energía eclipsal lo impulsó a convertirse en mediador visionario, en puente entre voces opuestas, en artesano de acuerdos que respeten la dignidad de todos los involucrados. No se trata de buscar equilibrios superficiales, sino de abrir espacios donde la justicia se manifieste de manera auténtica. Ese papel, asumido con valentía, lo transforma en un arquitecto de la concordia, capaz de inspirar a comunidades enteras a recordar que la unidad es más poderosa que la discordia. El eclipse tocó también la memoria de Libra en relación con el linaje. Surgieron reflexiones sobre las herencias familiares, sobre las cadenas invisibles que se transmiten de generación en generación, y se abrió la oportunidad de sanar esas huellas. El signo comprendió que no está condenado a repetir lo que vino antes, que puede honrar sus raíces sin quedar atrapado en ellas, y que la verdadera justicia comienza también por liberar a quienes lo precedieron de las culpas y cargas no resueltas. Este proceso lo eleva como sanador de su árbol genealógico, como aquel que equilibra la balanza no solo de su vida, sino también de las vidas que lo precedieron. El eclipse activó igualmente un despertar en la visión del futuro. Libra, que muchas veces se queda en el análisis del presente inmediato, fue impulsado a mirar más allá, a proyectarse hacia horizontes amplios y audaces. La oscuridad lo hizo comprender que el destino no se construye con dudas eternas, sino con sueños que se sostienen en la acción. Se abrió así una etapa de planeación inspirada, de claridad estratégica, donde el signo ya no teme apostar por proyectos de largo alcance. En ese salto, se convierte en visionario, en alguien capaz de imaginar un mañana más justo y hermoso y de dar los pasos concretos para hacerlo realidad. El eclipse no solo fue un fenómeno celeste, fue un rito de paso. A través de él,
Libra se vio obligado a dejar morir lo que ya no servía y a renacer en una versión más poderosa de sí mismo. En ese tránsito comprendió que la oscuridad no es un castigo, sino una matriz sagrada, un útero cósmico desde donde la vida se reinventa. Cada sombra atravesada se convierte en semilla de luz, cada prueba en piedra angular de un nuevo templo interior. Así, Libra emerge como un signo fortalecido, consciente de que su misión no es permanecer en equilibrio pasivo, sino encarnar la danza eterna entre la luz y la sombra, inspirando a otros a descubrir que el verdadero poder nace en el corazón de la transformación. El eclipse dejó también una huella en la relación de Libra con la voz y la palabra. Durante mucho tiempo, este signo ha utilizado el lenguaje como puente, como recurso para suavizar tensiones y construir acuerdos. Sin embargo, la energía eclipsal reveló que las palabras no siempre deben buscar ser agradables, sino verdaderas. El tránsito enseñó que existe una fuerza sagrada en decir lo que ha sido silenciado, en expresar lo que el alma lleva tiempo guardando, en romper con la diplomacia vacía y hablar desde un centro de autenticidad. La voz de Libra, afinada por el paso del eclipse, se convierte en un canto de claridad que no se quiebra ante el juicio ajeno y que encuentra poder en la transparencia de la verdad. El eclipse agitó también la relación de Libra con sus sueños y aspiraciones más grandes. Allí donde antes se conformaba con lo posible o lo socialmente aceptado, ahora se encendió una chispa de grandeza. La oscuridad cósmica actuó como un crisol en el que se fundieron los temores y las limitaciones, y de ese fuego surgió la convicción de que el signo puede aspirar a más, que no hay techo cuando el propósito está alineado con la esencia. Esta energía abrió portales hacia visiones expansivas, invitando a Libra a confiar en la inmensidad de su capacidad creadora y a no restringirse a horizontes pequeños por miedo al fracaso. En el ámbito de la energía vital, el eclipse trajo conciencia sobre el desgaste que implica sostener equilibrios ajenos a costa del propio bienestar. Libra entendió que dar sin medida conduce al vacío y que la verdadera generosidad comienza en la abundancia personal. El llamado fue a renovar fuerzas, a honrar los ciclos de descanso y acción, a proteger la energía como un tesoro que permite sostener la misión. Esta revelación lo impulsa a dejar de lado los sacrificios innecesarios y a comprender que el brillo compartido solo es posible cuando la llama interior arde con plenitud. El eclipse también conectó a Libra con la noción de destino compartido. No se trata únicamente de su camino individual, sino de la conciencia de pertenecer a una trama mayor, a una red humana y cósmica donde cada decisión tiene impacto más allá de lo personal. Este despertar lo coloca frente a la responsabilidad de actuar con una mirada amplia, comprendiendo que cada elección de justicia, belleza y verdad siembra huellas en la historia colectiva. Libra percibe ahora que su búsqueda de armonía no es un lujo estético, sino una necesidad para el equilibrio del mundo, y que su papel es fundamental en la construcción de un porvenir más humano. El eclipse tocó la esfera de la valentía silenciosa. Libra, muchas veces asociado a la duda y a la vacilación, se vio forzado a descubrir un valor que no necesita gritar ni imponerse, sino que se manifiesta en la calma firme de quien sabe lo que hace. La energía oscura le enseñó que el coraje no siempre es un acto explosivo, sino la constancia de sostener la verdad interior aun cuando todo alrededor tiembla. Esa valentía silenciosa se convierte en su nueva armadura, una fortaleza que no necesita imponerse, porque su sola presencia inspira confianza y respeto. El eclipse también se adentró en la relación de Libra con la memoria. Surgieron escenas olvidadas, fragmentos de infancia, momentos que parecían enterrados bajo capas de tiempo. Todo aquello reapareció como piezas de un rompecabezas que ahora cobra sentido. La sombra reveló que cada experiencia, incluso las más dolorosas, formó parte de una preparación mayor, de una alquimia que forjó el carácter. La reconciliación con el pasado se convirtió en una liberación, y con ella, Libra dejó de cargar con culpas o nostalgias que frenaban su avance. El tránsito reveló, además, un nuevo vínculo con lo desconocido. Donde antes podía sentir temor ante lo incierto, el eclipse enseñó a ver en la oscuridad un territorio fértil. La sombra dejó de ser sinónimo de amenaza para convertirse en símbolo de posibilidad. Libra aprendió que lo incierto no es vacío, sino campo abierto donde la vida escribe sus páginas más extraordinarias. Ese cambio de percepción lo convierte en explorador, en alguien capaz de caminar con confianza en caminos que no tienen mapas, porque sabe que cada paso abre un sendero nuevo. El eclipse también encendió un fuego en la dimensión de la trascendencia. Libra descubrió que su búsqueda de justicia, equilibrio y belleza no es solo humana, sino también cósmica. La balanza que representa su signo no pesa únicamente las acciones terrenales, sino que también refleja la danza de energías universales que necesitan armonía.
Al comprender esto, Libra se sintió convocado a una misión espiritual más alta, a convertirse en canal de esa fuerza equilibradora que el universo necesita en momentos de caos. Ese llamado lo engrandece y lo eleva a la categoría de guardián de un orden sagrado. El eclipse, en su misterio, no solo mostró lo que debía terminar, sino que entregó visiones de lo que está por nacer. Plantó en Libra semillas de esperanza, recordándole que en cada cierre hay un inicio y que el verdadero poder reside en atreverse a cruzar el umbral sin mirar atrás. Lo que parecía pérdida se reveló como liberación, lo que parecía ruptura se convirtió en apertura, y lo que parecía oscuridad terminó siendo la matriz de una nueva claridad. De esta manera, Libra emerge no como un signo quebrado por la prueba, sino como un héroe del equilibrio, capaz de transformar la sombra en luz y de llevar consigo el mensaje de que toda oscuridad, por profunda que sea, es siempre preludio de un amanecer más vasto. El eclipse trajo consigo una revelación profunda en torno a la relación de Libra con el propósito y el servicio. Este signo, que tantas veces busca la armonía como un ideal personal, fue confrontado con la idea de que su búsqueda no es únicamente para sí mismo, sino para convertirse en un canal de equilibrio en el mundo. La sombra cósmica recordó que el verdadero sentido de la justicia y la belleza no se limita a lo que agrada a los sentidos, sino que se expande hacia lo que eleva y sostiene a las comunidades, lo que ayuda a que otros también encuentren claridad en medio de la confusión. Libra sintió que el eclipse lo llamó a abandonar cualquier expresión superficial de la diplomacia y a comprometerse con un servicio más auténtico, con una misión que no depende de la aprobación de nadie, sino de la coherencia con su alma. En lo más íntimo, el eclipse reveló la relación de Libra con el deseo, un terreno muchas veces relegado por miedo al juicio o por temor a perder la imagen de equilibrio. La energía de las sombras agitó lo oculto y mostró que los deseos no son enemigos, sino brújulas que señalan hacia lo que verdaderamente importa. En lugar de reprimirlos, Libra fue invitado a reconocerlos y a integrarlos como parte de su camino. Ese reconocimiento le permitió descubrir que el deseo, cuando se orienta con conciencia, no esclaviza, sino que enciende la fuerza necesaria para emprender grandes transformaciones. El eclipse fue entonces un recordatorio de que vivir con plenitud implica aceptar tanto la razón como la pasión, tanto la calma como el fuego. El tránsito también activó una nueva percepción sobre el poder del arte y la creatividad como instrumentos de transformación colectiva. Lo que para Libra había sido un refugio personal o un medio de expresión estética, ahora se reveló como un canal de influencia y despertar para otros. La sombra del eclipse llevó a este signo a comprender que sus dones no solo embellecen, sino que también pueden inspirar y sanar, que su sensibilidad puede convertirse en un lenguaje universal capaz de unir lo que parecía irreconciliable. El arte, en este nuevo tiempo, deja de ser adorno para convertirse en manifestación sagrada, en un puente entre mundos, en una forma de revelar lo invisible y dar sentido a lo que parecía caos. En lo profundo del inconsciente, el eclipse removió miedos relacionados con la soledad. Libra, tan vinculado al encuentro con el otro, fue confrontado con la experiencia de sostenerse por sí mismo, de reconocerse como un ser completo incluso en ausencia de compañía. Lo que pudo vivirse como vacío, se transformó en una iniciación hacia la autosuficiencia interior. El signo comprendió que la soledad no es abandono, sino una caverna luminosa donde se revela la verdad esencial. De este modo, el eclipse abrió la puerta a una nueva forma de relacionarse, ya no desde la carencia, sino desde la plenitud de quien se basta a sí mismo y comparte desde la abundancia de su ser. El eclipse, además, tocó el campo de los símbolos y los arquetipos que rigen la vida de Libra. Las imágenes del equilibrio, la balanza, la belleza y la justicia se reconfiguraron bajo esta energía para mostrar un significado más profundo. Ya no se trata de una balanza inmóvil que intenta mantener todo en el mismo lugar, sino de un instrumento dinámico que se ajusta constantemente al movimiento de la vida. El eclipse enseñó que la justicia verdadera no siempre es simétrica, que la belleza no siempre es pulcra y que el equilibrio auténtico surge del flujo constante, no de la rigidez. Con esa revelación, Libra se transforma en guardián de un orden flexible y vivo, un orden que respira con el pulso del cosmos. En la dimensión de la energía interior, el eclipse despertó una nueva relación con el poder de la intuición. Libra, signo de aire regido por la razón, descubrió que en los momentos en que la lógica no alcanza, la intuición se convierte en faro. Este tránsito fortaleció esa voz interior que guía sin palabras, que advierte, que señala caminos ocultos. El eclipse dejó claro que la mente es una herramienta, pero que el alma posee una sabiduría aún más vasta, y que cuando se une la claridad del pensamiento con la fuerza de la intuición, se abre un sendero de visión imposible de desviar. El eclipse también transformó la percepción de Libra sobre el futuro como destino fijo.
Allí donde antes existía la idea de que la vida debía fluir sin grandes alteraciones, surgió la certeza de que el futuro se escribe con la valentía de cada decisión. El signo comprendió que no está condenado a repetir lo que vivió, que no hay destino inmutable cuando la voluntad se alinea con la energía cósmica. Esa revelación le otorgó una sensación de libertad inmensa, como si cada paso fuera una pluma con la que escribe su propia epopeya. El eclipse borró la pasividad y encendió la chispa creadora que convierte a Libra en arquitecto de su destino. Finalmente, la energía del eclipse sembró en Libra la certeza de que su papel en este tiempo no es menor. Su esencia, tantas veces subestimada como mera búsqueda de belleza y armonía, se revela ahora como un poder transformador que el mundo necesita. En medio de tensiones globales, de divisiones y rupturas, Libra emerge como portador de un equilibrio que no es simple diplomacia, sino fuerza espiritual capaz de sostener lo humano en momentos de caos. El eclipse lo nombró guardián del umbral, el que atraviesa la oscuridad para recordar a otros que siempre hay un retorno hacia la luz, el que se alza no solo como buscador de justicia, sino como encarnación viviente de ella. El eclipse abrió también un territorio poco explorado en la relación de Libra con la transformación interior a través del cuerpo emocional colectivo. Este signo, que suele verse como mediador entre las tensiones humanas, percibió en la oscuridad un llamado a convertirse en canal de sanación no solo para sí mismo, sino para los que lo rodean. La energía eclipsal reveló que la sensibilidad de Libra no es una fragilidad, sino una antena que capta las vibraciones más sutiles de su entorno. En vez de sentirse desbordado por lo que recibe, el tránsito le enseñó a transformar esas corrientes en sabiduría, a convertir la empatía en fuerza creadora y a irradiar calma en medio del torbellino de los demás. Esa capacidad lo eleva al papel de guardián emocional de su tiempo, alguien que equilibra no solo su mundo, sino también el de quienes buscan en él una referencia de serenidad. El eclipse activó un nuevo sentido de disciplina espiritual en Libra. Lo que antes podía ser solo intuición estética o búsqueda espontánea de equilibrio, ahora se convierte en una práctica consciente, en un entrenamiento constante del alma. La oscuridad cósmica lo obligó a mirar sus rutinas, sus hábitos y la manera en que distribuye su energía, y a reconocer que la armonía no surge del azar, sino de la constancia con la que se cultiva. Libra fue llamado a hacer de su vida un ritual sagrado, donde cada gesto, cada decisión y cada palabra reflejen el compromiso con su esencia. Ese sentido de disciplina no lo encadena, sino que lo libera, porque le recuerda que la libertad verdadera florece cuando hay orden en el corazón. También se despertó un aprendizaje profundo en torno al perdón. Libra, tan vinculado al deseo de justicia, a veces puede quedar atrapado en la balanza de lo que fue correcto e incorrecto, de lo que se dio y lo que se recibió. El eclipse lo empujó a comprender que la justicia del alma no siempre se mide con esa exactitud y que el perdón es una fuerza que rompe cadenas invisibles. No se trata de olvidar, sino de liberar, de soltar el peso que impide avanzar. Esa revelación lo convirtió en portador de un nuevo tipo de justicia, la que no solo equilibra actos, sino que redime corazones. Al abrazar el perdón, Libra se liberó de viejas ataduras y abrió espacio a una luz más amplia, donde la compasión se convierte en un acto revolucionario. El eclipse también mostró a Libra la importancia del coraje para sostener la belleza en tiempos de oscuridad. No basta con apreciar lo armónico cuando todo es fácil y brillante, la verdadera misión del signo es mantener la mirada elevada aun cuando el entorno parece caótico. La belleza deja de ser entonces un adorno y se convierte en un acto de resistencia espiritual, en una llama que recuerda a todos que incluso en la sombra más densa existe un resplandor que no puede apagarse. Libra comprendió que su capacidad de ver lo bello no es ingenuidad, sino una fuerza que mantiene viva la esperanza en quienes lo rodean. En la dimensión de la voluntad, el eclipse reveló que Libra debía aprender a decir no. Este signo, tantas veces dispuesto a ceder en busca de armonía, se enfrentó a la verdad de que la balanza no se sostiene con complacencias infinitas. La sombra lo obligó a poner límites, a reconocer que el equilibrio también implica proteger el propio espacio y que no se puede dar todo sin medida. Aprender a decir no se convirtió en un acto de afirmación, en una declaración de independencia y en una forma de mostrar que la armonía auténtica nunca exige sacrificarse hasta desaparecer. Con esa lección, Libra reforzó su poder personal y su capacidad de caminar con firmeza sin dejar de irradiar apertura. El eclipse tocó también la noción de destino intergeneracional. En la penumbra, Libra percibió que carga no solo con sus elecciones, sino también con los hilos invisibles de quienes vinieron antes y de quienes vendrán después. La oscuridad se convirtió en un espejo donde aparecieron las huellas de ancestros que transmitieron dones y heridas por igual.
Este tránsito lo impulsó a ser el punto de equilibrio entre pasado y futuro, a sanar lo heredado y a sembrar claridad en el camino de quienes lo seguirán. Se convirtió en puente entre generaciones, en eslabón de una cadena sagrada que lo reconoce como guardián de la justicia que no pertenece solo al presente, sino a toda la línea del tiempo. El eclipse reveló además el poder de Libra para transitar el cambio con gracia. Allí donde otros ven el final como destrucción, este signo descubrió la oportunidad de reinventarse con elegancia, de transformar las ruinas en jardines, de mostrar que lo que cae abre espacio para lo nuevo. La capacidad de convertir los quiebres en danza y las pérdidas en aprendizajes se manifestó con más fuerza que nunca. El signo entendió que la vida no le pide permanecer intacto, sino renacer tantas veces como sea necesario, y que en cada renacimiento se expande su grandeza. Finalmente, el eclipse sembró en Libra una certeza luminosa, la de que su esencia es necesaria para este tiempo. No fue una prueba arbitraria, sino un recordatorio de que su búsqueda de justicia y belleza es un pilar en medio de la turbulencia del mundo. La sombra lo empujó a reconocerse como portador de un legado cósmico, como símbolo viviente de equilibrio, como aquel que atraviesa la oscuridad no solo para sí mismo, sino para iluminar a otros. El eclipse, lejos de quebrarlo, lo reveló como héroe silencioso, como arquitecto de armonías invisibles, como caminante de los umbrales que sabe que toda sombra, al final, solo prepara el nacimiento de una luz más vasta. El eclipse abrió una grieta en la relación de Libra con la noción del sacrificio. Durante mucho tiempo, este signo se inclinó a entregar partes de sí para sostener la armonía de los demás, como si la paz exterior fuera más importante que la propia plenitud. La sombra eclipsal reveló que esa entrega desmedida no es virtud, sino un desgaste que apaga lentamente la luz interior. El aprendizaje que dejó este tránsito es que el sacrificio verdadero no consiste en perderse, sino en transformarse, en ofrecer lo que se renueva desde la abundancia del ser. Libra entendió que la generosidad que florece desde un centro sólido puede expandirse infinitamente, mientras que aquella que nace de la renuncia a sí mismo termina convirtiéndose en una cadena invisible. El eclipse también agitó la percepción de Libra sobre el tiempo cíclico. Lo que antes podía sentirse como repeticiones sin sentido, se reveló como una espiral ascendente en el que cada regreso es diferente, más profundo, más consciente. Este signo descubrió que las pruebas que parecían repetirse en su vida no eran círculos cerrados, sino oportunidades de ascender a un nivel superior de sabiduría. La oscuridad cósmica le enseñó que nada se repite de manera estéril, que todo movimiento es parte de un tejido mayor donde cada retorno encierra una lección más amplia. Así, el eclipse otorgó a Libra la visión de un viajero del tiempo, alguien capaz de reconocer el valor de cada ciclo y de usarlo como impulso para el crecimiento. En el terreno de la confianza, el eclipse rasgó velos antiguos. Libra, tantas veces dudoso, tantas veces atrapado en la balanza de la indecisión, fue confrontado con situaciones en las que no había más opción que confiar en su propia percepción. Allí donde buscaba señales externas o validación ajena, se encontró con el silencio del cosmos, obligándolo a escuchar el eco de su voz interior. Ese vacío, que al principio parecía desolador, se convirtió en una revelación, la brújula más poderosa siempre estuvo en su interior. Con esa certeza, Libra salió fortalecido, con la capacidad de caminar con paso firme incluso cuando el mundo exterior no le ofrece garantías. El eclipse también activó en Libra un reconocimiento del valor de lo invisible. Más allá de los hechos tangibles, descubrió que existen fuerzas sutiles que sostienen la vida, intuiciones, presentimientos, energías que no pueden medirse pero que marcan el rumbo. El signo comprendió que no todo lo que vale se ve, y que lo intangible tiene una influencia tan real como lo material. Este despertar lo conectó con una dimensión espiritual más amplia, en la que el equilibrio no se construye solo con acciones visibles, sino también con la fe en lo que no se puede tocar. Esa certeza lo convirtió en guardián de lo oculto, en un intérprete de lo simbólico y en un caminante entre mundos. La sombra del eclipse también tocó la relación de Libra con la transformación del miedo. Este signo descubrió que el temor no es un enemigo que deba ser eliminado, sino un maestro que indica dónde se esconde el poder no reclamado. Allí donde antes retrocedía, ahora percibió la oportunidad de avanzar. El eclipse le mostró que la valentía no significa ausencia de miedo, sino la decisión de caminar con él como aliado, de atravesarlo hasta que se disuelva en claridad. De esta forma, Libra encontró en sus temores más profundos las llaves de su expansión y el fuego que lo impulsa a crecer. Otro aspecto revelado fue la relación con la comunidad. El eclipse despertó en Libra la conciencia de que su búsqueda de armonía no puede limitarse a lo personal o a lo íntimo, sino que debe irradiarse hacia lo colectivo.
El signo fue convocado a convertirse en puente entre sensibilidades distintas, en portavoz de un equilibrio social que trascienda las diferencias. Su capacidad para escuchar y comprender se convirtió en una herramienta de sanación grupal, recordándole que su misión no es vivir aislado en un equilibrio personal, sino inspirar a la sociedad a encontrar puntos de encuentro donde parecía haber solo fractura. El eclipse iluminó también la importancia del silencio interior como fuente de poder creador. Libra, tan inclinado al intercambio, descubrió que en la quietud nacen las revelaciones más grandes. El tránsito lo condujo hacia una dimensión donde el vacío no es carencia, sino matriz fértil. Allí, en ese espacio sin ruido, emergieron nuevas ideas, proyectos y visiones que antes estaban sepultados bajo la inercia de lo cotidiano. Aprendió que la acción verdadera necesita del descanso del alma, que la creación requiere del recogimiento, y que su balanza se sostiene mejor cuando alterna con maestría entre movimiento y pausa. El eclipse finalmente reveló a Libra el misterio de la resiliencia como arte. No se trata solo de resistir, sino de transformar cada golpe en belleza, cada caída en elegancia, cada final en inicio. La sombra le enseñó que su poder no radica en evitar lo inevitable, sino en convertirlo en un canto de renovación. Libra descubrió que su misión es ser ejemplo de esa alquimia sagrada que convierte las grietas en ventanas y las sombras en semillas. Y desde esa revelación, se alza como un signo capaz de atravesar la oscuridad sin perder la gracia, de sostener el equilibrio en medio del huracán y de recordarle al mundo que toda transformación, por dolorosa que parezca, encierra siempre la promesa de una luz más vasta. El eclipse dejó en Libra una huella ligada al poder de la palabra y de la voz. Allí donde antes prefería callar para evitar la discordia, emergió un llamado a hablar con claridad, a que su voz se convierta en instrumento de justicia y verdad. La penumbra cósmica reveló que el silencio, cuando nace del miedo o la complacencia, puede convertirse en cómplice de la desarmonía. Libra descubrió que su palabra, templada con calma y sostenida por su sentido natural de equidad, es capaz de cortar cadenas invisibles y abrir caminos de entendimiento. El eclipse transformó la comunicación en un acto sagrado, en un puente que une almas y en un arma luminosa frente a la confusión. También se manifestó con intensidad la conexión entre Libra y la creatividad como forma de trascender la sombra. El tránsito mostró que la belleza no es solo ornamento, sino un lenguaje que sana, que reordena y que eleva. A través del arte, de la música, de la estética, Libra encontró una vía para plasmar la energía del eclipse, para convertir la tensión en armonía y la oscuridad en obra. Cada creación se volvió un espejo de lo que sucede en lo profundo del alma, y en esa expresión Libra halló no solo alivio personal, sino un legado que puede inspirar a otros a encontrar su propia luz en medio de la penumbra. El eclipse abrió también un portal hacia la comprensión del deseo. Libra, tantas veces dividido entre lo que quiere y lo que espera el entorno, se vio impulsado a reconocer sus anhelos más auténticos, sin filtros, sin concesiones. La sombra reveló que el deseo no es un capricho superficial, sino una brújula del alma, una fuerza que señala hacia donde quiere expandirse la vida. Al aceptar esta verdad, Libra se reconcilió con su fuego interno y comenzó a usarlo como motor, entendiendo que satisfacer lo profundo no lo aleja del equilibrio, sino que lo acerca a un orden superior en el que cada acción responde a la verdad de su ser. El eclipse también despertó en Libra una conciencia ampliada del cuerpo como templo. Allí donde a veces se quedaba en la esfera mental o emocional, descubrió que la balanza solo se sostiene cuando la materia acompaña al espíritu. La penumbra reveló hábitos que drenaban energía, rutinas que lo desconectaban de su vitalidad, y lo impulsó a honrar el cuerpo como instrumento sagrado. Nutrirse con sabiduría, moverse con gracia, descansar con propósito, todo se volvió parte de una nueva visión en la que el equilibrio se construye desde lo físico hacia lo espiritual. Así, el eclipse no solo transformó la mente y el corazón de Libra, sino también su manera de habitar la Tierra. Otra revelación poderosa fue la de la relación de Libra con los sueños. El eclipse abrió un umbral entre lo consciente y lo inconsciente, entregando mensajes a través de símbolos, visiones nocturnas y sensaciones que parecían venir de otra dimensión. Libra comprendió que en ese territorio onírico se escondían respuestas que no podían encontrarse en la razón, y aprendió a escuchar con devoción la voz que llega en la quietud del descanso. La intuición se fortaleció, y con ella, la capacidad de navegar el mundo visible con una brújula alimentada por lo invisible. En la esfera de la abundancia, el eclipse mostró que el equilibrio material no depende de acumular, sino de saber fluir con el dar y el recibir. Libra percibió que cuando retiene por miedo a perder, la energía se estanca, pero cuando ofrece desde un lugar de confianza, el universo devuelve con creces lo entregado.
La penumbra lo llevó a revisar sus vínculos con los recursos, con el dinero, con el valor personal, y a comprender que la verdadera riqueza no es solo lo que se tiene, sino lo que se es capaz de generar con claridad, belleza y justicia. El eclipse también tocó la noción de destino compartido. Libra, signo de vínculos y alianzas, percibió que no camina solo, que su historia está entrelazada con la de otros seres que cumplen roles decisivos en su evolución. La sombra reveló que algunos encuentros llegan como pruebas, otros como maestros y otros como compañeros de viaje, pero todos cumplen una función en el gran tablero cósmico. Esta comprensión le otorgó humildad y gratitud, y al mismo tiempo lo liberó del apego, pues entendió que cada vínculo tiene un tiempo sagrado y que aferrarse más allá de ese tiempo rompe la danza natural de la vida. Finalmente, el eclipse sembró en Libra la certeza de que su misión no es alcanzar un equilibrio perfecto e inmutable, sino aprender a bailar con los contrastes, a sostener la armonía aun cuando el mundo se transforma a cada instante. El signo comprendió que el equilibrio verdadero no es rigidez, sino movimiento, no es inmovilidad, sino ritmo. Esa revelación lo convirtió en un danzante de los opuestos, en un guardián de la belleza que sabe que cada sombra tiene su luz y cada caída encierra un renacimiento. El eclipse, con su majestuosidad de portal y su fuerza de revelación, no solo transformó a Libra, sino que lo consagró como símbolo vivo de resiliencia, justicia y creación, capaz de atravesar cualquier oscuridad y salir de ella más íntegro, más luminoso y más vasto.